El primer gobierno republicano se establece después del fusilamiento de Agustín I en 1824, con el nombramiento del primer presidente constitucional de la República, el general Guadalupe Victoria. En las elecciones de 1828, renovar la presidencia fue claro reflejo de esta crisis política. Los federalistas se escindieron en dos grupos, los moderados y los radicales. Los moderados presentaron como candidato a Manuel Gómez Pedraza, quien también gozaba del apoyo de los centralistas y de los federalistas. Por su parte, los radicales, encabezados por el senador yucateco Lorenzo de Zavala, postularon al caudillo Vicente Guerrero, quien después de una insurrección encabezada por él y Antonio López de Santa Anna, finalmente se colocó en la presidencia. El gran acontecimiento en el gobierno de Vicente Guerrero fue la invasión española de 1829. Lo más significativo de Lucas Alamán fue la fundación del Banco de Avio para fomento de la industria nacional el 16 de octubre de 1830, que duraría en funciones hasta 1842. Para tal fin, en 1833 se estableció la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de la Federación, cuya finalidad era, además de la renovación, la difusión entre las masas de los medios precisos e indispensables para aprender. En octubre de este mismo año, el Congreso promulgó varias leyes formuladas por Valentín Gómez Farias, Lorenzo de Zavala y José María Luis de Mora, que contemplaban derogación de la obligación para pagar diezmos a la Iglesia, establecimiento de la laicidad en la educación superior, eliminación de la fuerza pública para el cobro de diezmos y cumplimiento de votos monásticos, clausura de la Real y Pontífica Universidad de México, provisión por parte del gobierno federal de curatos vacantes, nulidad de transferencia de bienes inmuebles de las órdenes regulares. El 22 de abril de 1836, los rebeldes texanos sorprendieron al ejército de Santa Anna en las riberas del río San Jacinto, cerca de la actual ciudad de Houston. Entre 1835 y 1836, el Congreso redactó las 7 leyes, una nueva constitución que adaptaba el centralismo para la República Mexicana, la cual fue promulgada en diciembre de 1836 por José Justo Corro, presidente interino, dado que Santa Anna se encontraba en la campaña contra los separatistas texanos. La separación de Texas demostró el expansionismo norteamericano, materializado con el apoyo que el presidente Andrew Jackson brindó a los insurrectos, al proveerlos de armas y efectivos, y el reconocer a la independencia en marzo de 1837. A pesar de la protesta mexicana, esta acción dio pie a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. En el año de 1838, la instauración de la República Centralista motivó levantamientos y pronunciamientos militares que incrementaron la inestabilidad social y económica. En medio de esta caótica situación, México tuvo que enfrentar la agresión armada de Francia en lo que se ha denominado la Guerra de los Pasteles. En agosto de 1841, los comerciantes extranjeros apoyaron a los generales Mariano Paredes, Gabriel Valencia y Antonio López de Santa Anna, a desconocer la autoridad del presidente Anastasio Bustamante. El mensaje de 1845 del presidente James Kenneth Polk, en la cual alude a la anexión de Texas y a la posibilidad de la guerra contra México y sus posibles aliados europeos cuando se apelaría a la doctrina Monroe a fin de fijarla en la conciencia nacional. El 11 de mayo de 1846, el presidente James Kenneth Polk, decidido expansionista, declaró la guerra a México bajo el argumento de que tropas mexicanas habían cruzado territorio norteamericano en Texas para atacar a las fuerzas del general Taylor. Para la administración norteamericana, la guerra era el mejor recurso para apoderarse de California y Nuevo México. Mientras el ejército del Golfo ocupó Veracruz el 29 de marzo, en mayo entró a Puebla,
lugar donde la iglesia le organizó festividades, el 20 de agosto derrotó a los mexicanos en Churubusco. A pesar de las enormes pérdidas que aquello le significó, a esta batalla le sucedieron lo de Molino del Rey, 8 de septiembre, y Chapultepec, 13 de septiembre. Entre 1847 y 1901, la península de Yucatán vivió una serie de conflictos a los que erróneamente se les ha llamado guerra de castas. A pesar de la heroica resistencia de los habitantes, los invasores conquistaron la capital el 15 de septiembre de 1847. En julio de 1852, José M. Blancarte, antiguo coronel de la Guardia Nacional, se levantó contra el gobierno de Mario Arista. Santa Anna asumió el poder en abril de 1853 con apoyo de liberales como Miguel Leordo de Tejada y conservadores como Lucas Alamán. En marzo de 1854, varios oficiales descontentos con Santa Anna, encabezados por Ignacio Comonfort y con el apoyo del cacique de Guerrero Juan Álvarez, se sublevaron enarbolando el plan de Ayutla. El 17 de agosto de 1855, Antonio López de Santa Anna renunció a su cargo y se marchó al exilio, del que no regresaría hasta 1874. En diciembre de 1857, las tropas que se encontraban en la Ciudad de México, comandadas por el general Félix, se rebelaron bajo las demandas del plan de Tacubaya. Para diciembre de 1860, con el avance del ejército liberal, gracias al apoyo de Estados Unidos, los convencedores se encontraban en plena decadencia. Finalmente, el 11 de enero de 1861, después de las victorias liberales, el Silao y Calpulalpa, Benito Juárez entró triunfalmente a la Ciudad de México. La gravedad de la situación orilló al presidente Juárez a negociar las deudas en febrero de 1862 con el documento conocido como Preliminares de la Soledad, a cambio de que los invasores no se adentraran más al territorio nacional. El 5 de mayo de 1862, los franceses se presentaron en la ciudad de Puebla, defendida por el ejército juarista al mando del general Ignacio Zaragoza. El 19 de marzo de 1863, los franceses pusieron a Puebla bajo sitio, el cual se prolongó hasta mayo de este año. En abril de 1864, con el apoyo de Napoleón III y los conservadores mexicanos, Maximiliano renunció a los derechos de la corona austriaca y aceptó el trono mexicano. El 28 de mayo, Maximiliano y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz después de un recibimiento festivo en la ciudad de Puebla. Entraron a la Ciudad de México en junio de aquel año. El 15 de mayo de 1867, Maximiliano se rindió al general Escobedo y el imperio llegó a su fin. Junto con Maximiliano fueron capturados los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. Después de ser juzgados de acuerdo a la ley del 25 de enero de 1862, que condenaba a la pena de muerte, Maximiliano, Mejía y Miramón fueron fusilados en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. En 1876, otra revuelta organizada por Porfirio Díaz estalló desde el estado de Oaxaca, bajo el pretexto de que las 9 elecciones eran antidemocráticas y rechazadas la reelección con el plan de Tuxtepec. La rebelión logró contar con una parte del ejército, las clases altas y la iglesia. Dicen que la iguana es verde y el garrobo es colorado. Dicen que la iguana es verde, el garrobo es colorado.
Iguana mía, que pa' dónde vas, que voy para el cuarto de soledad. A ver a mi china que ya se va, que será mentira, será verdad. Que estás diciendo la gente ahí a Ocari cantea. Buena copea, se sube al palo, se zarandea, luego se apea, se mete al hoyito, pa' que no la vea. Tira sus ojitos, como que ojea, tira sus sequitos, como que se queda. Tira sus ojitos, como que ojea, mira su cabeza, como cabecea, mira su espinazo, como espinacea, mira su colita, como que colea. Dicen que la iguana es verde, yo digo que no, que no.